¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio sobre esquemas reportables. Eh, Voy a ceder el uso de la palabra al maestro Félix Todd Piñeiro, quien es el director de la Facultad de Derecho. Maestro, adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros escuchas en este evento. Les quiero dar a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este segundo conversatorio sobre el tema de esquemas reportables. Este evento es un evento muy importante para nuestra Facultad de Derecho, porque es uno más de los que hemos organizado en este año 2020 y que esperamos continuar y seguir organizando durante el año próximo, el año 2021. La Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana está cumpliendo justamente este año los 50 años desde su constitución, allá por el 25 de septiembre del 2020, de 1970. Hoy la Facultad de Derecho siempre le ha dado un papel muy especial a los temas de derecho fiscal. Nuestro posgrado en Derecho está cumpliendo en este 2020, en el año pasado cumplió 40 años. Hoy está cumpliendo la facultad los 50 años y vamos a estar celebrándola durante lo que queda de este año y el próximo. Y quisiera yo recordarles a ustedes que desde los orígenes el posgrado en Derecho siempre le ha dado un papel muy importante al derecho fiscal. De hecho, el posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana abrió con una especialidad en Derecho Fiscal y posteriormente surgieron otras especialidades como es la de Derecho Corporativo, la del Derecho en el Derecho Laboral y también la especialidad en Amparo. Pero siempre, digamos que la Facultad de Derecho ha sido un referente en temas de derecho fiscal y en ese sentido, para nosotros es muy importante el patrocinar este ciclo de conferencias en este momento sobre el tema de vía tributaria y que inició a instancia justamente del doctor José Antonio Lozano, quien es actualmente el rector del sistema UP-IPADE, y como un espacio de diálogo, discusión académica y científica de los temas fiscales. Este año tenemos, además de este segundo conversatorio, tenemos proyectado otros eventos más. Justamente el próximo evento está previsto para el 5 de noviembre sobre el tema de la responsabilidad del asesor fiscal. También un evento sobre ética y moral tributaria el jueves 19 de noviembre. Y un tercer y último evento sobre historia tributaria el jueves 3 de diciembre. Para la Universidad Panamericana, los temas de derecho fiscal, como lo mencionaba, son muy importantes y este conversatorio no es la excepción. El compromiso es seguir trabajando en este tipo de eventos y bueno, creo que tenemos un magnífico panel con profesores internacionalistas y ahora sí que antes de iniciar esta plática estamos transmitiendo desde España, desde Portugal, en diferentes partes ahora sí que este es un evento internacional de altísimo nivel. Y a los organizadores yo quiero darles mi mayor reconocimiento, como es al doctor Luis José Béjar. Luis, muchas gracias. También al doctor José de Jesús Gómez Cotero, excelente, y también le damos la bienvenida. Y por último también al maestro Raúl Bolaños, quien es secretario académico del posgrado en Derecho, que también es profesor y un gran y excelente abogado fiscalista. A todos ellos, bienvenidos. Esperemos que sea, como estoy seguro que será, un gran evento más. Y bueno, les cedo la palabra, te regreso la palabra, José de Jesús. Adelante. Muchas, Bienvenido.
Muchas gracias, maestro Félix. Al contrario, le agradecemos nosotros a usted en su carácter de director de la facultad, ya que sin su invaluable apoyo estos eventos no se estarían llevando a cabo. Al Entonces, contrario, le a dijéramos sus las órdenes. gracias. Permítanme presentarles al panel que hoy nos acompaña. En primer lugar, el doctor Alfredo García Prats. Él nos ofreció una disculpa, desgraciadamente tuvo un accidente en el transcurso de la mañana y no va a poder conectarse. Entonces nos pidió ofrecerles una disculpa a todos ustedes por no poder acompañarnos la tarde de hoy. Está con nosotros también el doctor César García Novoa. César es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Es autor de numerosas publicaciones, de más de 20 libros y de más de 100 artículos doctrinales. Y es docente en diversas universidades extranjeras, ponente en jornadas y congresos internacionales y ha sido parte importante del proyecto Vía Tributario. Bienvenido, César. También presento a ustedes al doctor Carlos Huefe. Carlos es investigador asociado senior del Buró Internacional de Documentación Fiscal. Es coordinador científico del Observatorio para la Protección de los Derechos de los Contribuyentes del propio Buró. También es profesor asociado y el jefe de la Cátedra de Finanzas Públicas en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Derechos Humanos y Tributación en la Universidad Monte Ávila de Caracas, Venezuela, y abogado por la Universidad Católica Andrés Bello. También finalmente presento al maestro Alejandro Barrera Fernández. Alejandro es socio de la firma Bachambrin y Correa, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Cursó las especialidades de Derecho Fiscal, Mercantil, Administrativo, Propiedad Intelectual y Amparo y el doctorado en Derecho por Investigación en la Universidad Panamericana, estando en este momento preparando su tesis doctoral. También cursó la maestría de Impuestos Internacionales en la Universidad de Nueva York y es profesor de diversas universidades, destacando la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. Finalmente, cedo el uso de la palabra al doctor Luis José Béjar Rivera, quien se encargará de moderar este conversatorio. Adelante, Luis José. Muchísimas gracias, doctor Gómez Cotero. Igual reitero mi agradecimiento tanto al maestro Félix Todd, por supuesto, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, al maestro Raúl Bolaños, secretario académico del posgrado en Derecho y directora del programa de Derecho Fiscal en el posgrado, a nuestros invitados de lujo, sin duda, el doctor García Novoa, el doctor Huefe, maestro Alejandro Barrera, muy agradecidos, tristes, sin duda, por esta imposibilidad del profesor Alfredo García Prats de participar en esta ocasión. La verdad es que fue algo de último momento. Sin embargo, bueno, pues ya estamos aquí. Como lo comentábamos y como lo comentó el maestro Félix Todd, el proyecto Vía Tributaria, tenemos muchos años trabajando en él, el doctor Gómez Cotero y yo, son íntimos colaboradores, el profesor Bolaños, el doctor Huefe, por supuesto el doctor García Novoa, el maestro Alejandro Barrera. Es un proyecto donde pretendemos tener este tipo de encuentros. En una primera etapa fueron una publicación de libros que por ahí están circulando bajo el sello editorial Thomson Reuters, en coedición con la Universidad Panamericana. Y ahora, bueno, aprovechando estos tiempos tan anormales, aunque ya nos están hablando de la nueva normalidad, pero aprovechando estos tiempos tan anormales, pues nos da la oportunidad de poder encontrarnos de distintos lados, de distintas latitudes y tener diálogos francos, diálogos abiertos, científicos, pero en un entorno de amigos, en un entorno de una verdadera discusión entre especialistas del tema. Entonces, sin más, no quiero abusar del tiempo que lo tenemos bastante limitado. Sin más, le cedo el uso de la voz por lo pronto a el maestro Alejandro Barrera y al doctor Carlos Huefe, que nos van a dar un panorama inicial de este tema que tanto ha preocupado en estas últimas semanas en México de los esquemas reportables y que otros países ya tienen estas experiencias. Alejandro. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Panamericana por la invitación.
Obviamente a todos los asistentes. Es para mí un honor y un orgullo compartir este panel con todos ustedes. Y bueno, el reto que tenemos nosotros es hablar un tema que es tan grande en tan poco tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esto y a mí lo que me gustaría iniciar es con el origen de todo esto. El origen de esto es, al menos para México, es la acción 12 de BEPS, en donde, como ustedes recordarán, se trata de la OCDE, con antecedentes que venían del grupo del G20, estaba buscando disuadir dos conductas. Por un lado, la transferencia de utilidades y con esto lo que se estaba pretendiendo es que desde un ámbito internacional no se transfirieran las utilidades y no se erosionaran las bases impositivas. Y hicieron 15 acciones, propusieron, la acción 12 es la que nos convoca ahorita, y lo que ellos estaban comentando es que necesitaban las administraciones fiscales ciertos elementos adicionales para poder prestar mejor sus funciones, porque necesitaban identificar cuáles eran los esquemas de planeación fiscal agresivo. Y esta parte más adelante lo vamos a tratar, pero me parece muy importante porque creo que se ha hecho un desentono de lo que era originalmente esta figura. Se estaba buscando esquemas de planeación fiscales agresivas. Las administraciones fiscales lo que necesitaban entonces era información para poder llevar a cabo esas acciones que ellos necesitaban. Entonces, primero necesitaban evaluar los riesgos de qué era lo que estaba pasando allá afuera, conocer lo que estaba sucediendo. Después, con los recursos que ellos tenían, porque hay recursos limitados, poder iniciar las inspecciones respectivas que se pudieran necesitar y en su caso poder llevar a cabo las modificaciones, pero también llevar a cabo acciones disuasivas. Con el solo reporte es una acción disuasiva muy importante. Volviendo al tema, me parece que es importante hacer la mención de planeaciones fiscales agresivas, porque eso cambió todo al final de cuentas. Estamos en planeaciones fiscales agresivas internacionales y como vamos a ver más adelante, esto se volvió también un tema nacional, se volvió una herramienta para que las autoridades fiscales pudieran conocer qué es lo que estaba pasando allá afuera y pudieran habilitar ciertos elementos para disuadir conductas y conocer lo que pasaba internamente. Entonces, este es un cambio importante, me parece, del origen que tenía y después en qué se fue transformando. En México, nosotros en particular somos muy entusiastas de todas las acciones BEPS y las tomamos inmediatamente, aunque no ha entrado en vigor, entra en vigor en 2 meses, el 1 de enero, pero me parece muy interesante lo que ha sucedido en otras latitudes. En Europa, por ejemplo, Carlos, ustedes ya tienen mucho más experiencia sobre esto. Entiendo que hay varias jurisdicciones que en particular ya lo venían adaptando desde antes que existiera BEPS, y preguntarte cómo fue este surgimiento. Sí, allí buenas tardes a todos, buenas noches de este lado donde yo me encuentro. Gracias a la Universidad Panamericana y a la Colección Vía Tributaria y a mis compañeros por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas muy esenciales sobre el tema, esquemas reportables. Yo quisiera rescatar, antes de hablar concretamente de la experiencia europea, antes de introducir al debate de la 6ª modificación a la Directiva de Cooperación Administrativa en materia fiscal, conocida como DAC 6, rescatar un poco lo que fueron los orígenes precisamente de Acción 12 y de cómo se pretendió resolver el problema. Llama la atención a estos efectos que ciertamente lo que se buscaba a partir, o una de las acciones de complemento de todas estas medidas para cortar la erosión de bases y el traslado de beneficios, era implementar una suerte de sistema de inteligencia fiscal, de manera de poder detectar anticipadamente, en el mismo sentido que se hace en la prevención de desastres, o que se hace, por ejemplo, para hablar de derecho en los temas de violaciones de derechos humanos, o se hace en materia penal, en materia de lavado de dinero y prevención del terrorismo. Se quería detectar anticipadamente a través de un sistema de alerta temprana aquellos movimientos de los contribuyentes destinados a la planificación fiscal agresiva que tuviera como resultado la erosión de bases y el traslado de beneficios. Y para eso se diseña un sistema
bastante parecido, pero no igual al del lavado de dinero, y que tiene como peculiaridad que no es uno de los estándares mínimos de BEPS, o sea, que no se adopta como tal en el modelo de convenio multilateral, pero que progresivamente, sobre todo bajo el influjo de la Unión Europea, sobre todo sobre la base del trabajo de la sexta modificación a la Directiva de Cooperación Administrativa, empieza a extenderse a través de Europa, sobre todo a partir de la sanción de esta directiva el 25, o de la entrada en vigencia de la directiva el 25 de junio de 2018. Hay antecedentes, el reporte final de la acción 12 los señala, que sirvieron de base para el diseño del esquema. Está DOTAS en el Reino Unido, está el sistema portugués, está el sistema canadiense, está el sistema, si recuerdo bien, australiano, donde de una o de otra manera se toman elementos que permiten, a través de un sistema indiciario, tomar y de declaración de los contribuyentes y de los asesores fiscales, no debemos olvidar eso, establecer un sistema que permitiera a las administraciones tributarias contar con información que de manera temprana, antes de que se produjese la erosión de base y el traslado de beneficios, permitiera a las administraciones tributarias tomar las medidas legislativas, administrativas, de gestión del tributo que fuesen necesarias para cerrar los vacíos tributarios y del sistema tributario, y en consecuencia cortar las posibilidades de las acciones BEPS. En el contexto de la DAC 6, eso se da obviamente por el órgano del que emana y por la naturaleza limitada de las competencias que tiene la Unión en esta materia, sobre todo en tributación directa, donde no hay una armonización de la tributación directa como sí la hay en el ámbito del IVA. Tiene que ser limitadamente a través de los mecanismos de intercambio de información en materia de planificaciones con elementos de extranjería, con elementos internacionales. Y eso marca una primera diferencia con los modelos fuera de la Unión Europea, fundamentalmente el modelo mexicano, como tú lo mencionabas, Alejandro, y del modelo argentino, novísimo, de hace apenas 3 o 4 días, donde se toman en cuenta tanto factores domésticos como factores o como planificaciones fiscales con elementos de extranjería relevantes, insisto, a partir de indicios, de elementos, señas distintivas, se las llama ya desde Acción 12, que indican la posible agresividad del esquema. Y es precisamente esa la base de donde empieza, a mi juicio, y creo que es un buen espacio para empezar la discusión, es bueno, estos indicios, ¿a dónde apuntan? Apuntan bien, realmente distinguen la planificación fiscal agresiva de lo que no lo es. ¿Y qué supone en el plano jurídico la obtención temprana de información por la administración tributaria en lo que se refiere, por ejemplo, a confianza legítima, en lo que se refiere a la posibilidad de empleo de esos datos para la determinación tributaria? Todas una serie de preguntas apasionantes con las que nos vamos a estar entreteniendo un buen rato en esta conversación. Alejandro. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me llama la atención es los elementos que originalmente había surgido que fuera un esquema flexible, y también hay que preguntarnos si en la estructura de una ley en donde pues es mucho más rígido, te permite esa flexibilidad que se estaba buscando originalmente, porque eso era lo que buscaba la acción BEPS, ¿no? Pensaba que iba a ser un flujo y que iban a poder tener todos los beneficios para alcanzar objetivos de eficacia sobre la información que hubieran obtenido. Y de esto surgen muchas dudas, si el modelo, por ejemplo, mexicano que hemos nosotros adoptado es el mejor. Aquí, bueno, lo vamos a abordar más adelante, pero va a ser muy importante la experiencia europea, la americana, obviamente, también es sustancial. Nosotros, en realidad, todavía no lo hemos adoptado, tenemos muchas dudas, no han salido ni siquiera todas nuestras reglas, pero es muy importante conocer cómo ha funcionado con ustedes las directivas. Una de las primeras y fundamentales discusiones a este respecto, y sobre este punto a mí me gustaría mucho escuchar la opinión de nuestro compañero César García Novo, es precisamente el de las dudas
que este sistema de alerta temprana, estructurado sobre la base de indicios y que exige de los operadores directamente vinculados con las transacciones que configuran la planificación fiscal o la potencial planificación fiscal agresiva, a informar a la administración sin que esta información cause estado, sin que esta información vincule la confianza legítima de la administración tributaria. ¿Cómo quedan los derechos del contribuyente en esta situación? ¿Cómo que se ven afectados, a juicio tuyo, César, los derechos del intermediario, los derechos del contribuyente y el espacio para hacer negocios y para la optimización legítima de la carga tributaria en este contexto? Bueno, muchas gracias. Efectivamente es uno de los puntos que más se han criticado. Se han oído críticas de todo tipo contra la sexta modificación de la Directiva Administrativa de Cooperación, la conocida como DAC 6 en el ámbito de la Unión Europea. Críticas a veces desproporcionadas, pero lo que es verdad es que el contexto de la directiva presenta, a mi juicio, graves problemas en cuanto a los derechos y a las garantías del contribuyente. Como habrá tiempo de profundizar, yo me gustaría ahora mismo lanzar solamente algunas dudas que a mí me plantea el contenido de la directiva en cuanto a la formulación a nivel de la Unión Europea de esta obligación de comunicación de los de esquemas reportables en el ámbito europeo. Vamos a ver, aquí hay varios problemas que yo querría o que creo que deberíamos destacar. En primer lugar, todo lo relativo a la proporcionalidad de la medida. Es una medida proporcional, el principio de proporcionalidad se está respetando. En principio hay una llamada a la proporcionalidad porque la directiva lo que dice es que el incumplimiento del deber de reportar por parte de los intermediarios será sancionable de acuerdo con el sistema sancionador de los estados con el único límite de la proporcionalidad. Por tanto, hay un llamado a la proporcionalidad. Pero aunque se diga que las sanciones por incumplimiento deben ser proporcionales, lo que tenemos es un régimen en el cual se van a sancionar por incumplimiento una normativa que descansa sobre conceptos que son excesivamente amplios y, a mi juicio, muy poco claros. ¿Por qué? Porque los conceptos claves de la directiva no están nada claros. Primero, un concepto amplísimo de intermediario. Se comentó aquí que la DAC 6 opta, igual que lo hacía el informe conclusivo de la acción 12 del plan BEPS, por un sistema en el cual la obligación de informar recae en el intermediario o el promotor de del esquema de planificación fiscal agresiva. Pero el concepto de intermediario es amplísimo, de tal manera que intermediario es todo profesional que comercialice, que organice, que ponga a disposición para su ejecución, que gestione la ejecución, un mecanismo que sea transfronterizo. Pero además, no solamente el que promueva, sino el que asesore total o parcialmente, porque hay obligación de reportar por parte de un profesional que se limita a llevar a cabo una ayuda, una asistencia o un asesoramiento, aunque sea de carácter contingente o parcial. Solamente aquellas intervenciones muy restringidas, muy ocasionales, quedan al margen del deber de informar. Eso sí, el concepto de intermediario requiere que el profesional sea externo al contribuyente. Por lo tanto, aquí ya tenemos un tema importante con los abogados in-house, los abogados que tienen una relación laboral de dependencia con las empresas, que no serían intermediarios. Por lo tanto, ya tenemos un tratamiento diferenciado. El asesor, el abogado que trabaja para una empresa con una relación laboral de dependencia y que forma parte de la plantilla de trabajadores de la empresa, no es un intermediario al no ser externo al contribuyente, que es la empresa. Y si diseña una operación, una estructura, un negocio para la empresa, aun cuando sea un negocio que tenga alguna de las señas distintivas que pueden llevar a que podamos hablar de un
supuesto reportable, no habría obligación de reportar porque quedaría fuera del ámbito de los intermediarios que tienen esta obligación. Primer punto importante que puede incluso plantear problemas de igualdad. En la definición de los mecanismos también es amplísima. Y además los mecanismos tienen que ser transfronterizos. Esto es importante porque los países de la Unión Europea, cuando hagan una transposición de la directiva de la DAC 6, pueden optar por una transposición amplia que extienda la obligación de informar no solo a los mecanismos transfronterizos, sino también a los mecanismos internos. De manera que la directiva, más allá de buscar una finalidad del ámbito de la Unión Europea, del ámbito comunitario, está también dando pie a que los Estados adopten esta medida también para los mecanismos de planificación fiscal que sean puramente internos y que no impliquen a sujetos de más de una jurisdicción. Se define también con poca claridad, a mi modo de ver, lo que es un mecanismo y sobre todo hay muy poquita claridad cuando se definen lo que se llaman señas distintivas, los hallmarks. Es decir, para que un mecanismo sea reportable, además de ser diseñado, promovido o asesorado por un intermediario, además de tener carácter transfronterizo, aunque los estados pueden en su legislación extenderlo también a los mecanismos internos, debe de ser un mecanismo que tenga uno de los indicios que determinan la posible concurrencia de un supuesto de planificación fiscal agresiva. Y las señas distintivas, los hallmarks, es para mí el punto más débil de la regulación de la Directiva de Administración y Cooperación 6, de la DAC 6. Esas señas distintivas son en principio indicios de un fraude, de una evasión, de una ventaja fiscal y algunas de ellas en concreto son prueba de un beneficio fiscal. Pero tiene que haber entonces, y eso parece quedar claro del texto de la DAC 6, un análisis por parte del intermediario de si la estructura o el mecanismo que está comercializando, que está diseñando, tiene como principal objetivo un ahorro o una ventaja fiscal. Tiene que haber lo que algunos han llamado un análisis de principialidad. Y a partir de ahí, a partir de esa situación de inseguridad a la que se le deja al propio intermediario, que tiene que llevar a cabo esa valoración sobre si el esquema tiene como objetivo principal conseguir una ventaja fiscal o promover una ventaja fiscal o lograr una ventaja fiscal para los contribuyentes, las señas distintivas que se clasifican se hacen de una manera, a mi juicio, muy, muy poco clara. Tan poco clara que están clasificadas en 5 categorías y muchos de esos indicios no son ni de lejos indicios de que se está llevando a cabo una actuación en búsqueda o en promoción de una actividad de planificación fiscal agresiva. El absurdo llega hasta el punto de que uno de los indicios, la seña distintiva del grupo A número 1, determina que puede haber una planificación fiscal agresiva si en la estructura, el negocio, el esquema que está diseñando el intermediario existe un compromiso de confidencialidad entre el intermediario y el cliente, el contribuyente, con el objetivo de no revelar cómo el mecanismo puede proporcionar una ventaja fiscal. Es decir, si hay una cláusula de confidencialidad que es algo que va de suyo y que incluso es un deber, luego hablaremos del secreto profesional, que es otro de los puntos importantes de la DAC 6, pero que es incluso un deber del profesional, esa cláusula de confidencialidad puede incluso ser un indicio de que se está diseñando un esquema con fines de planificación fiscal agresiva. Se ha dicho por la directiva que no es una cláusula de confidencialidad al uso, sino una cláusula de confidencialidad sobre el hecho de que el esquema podía proporcionar una ventaja fiscal, es decir, una cláusula que podría llevar a la ocultación de la finalidad del esquema de lograr la planificación fiscal agresiva. En el fondo se está tomando el ejercicio de un deber del profesional como un indicio de que se puede estar llevando a cabo una actuación de planificación fiscal agresiva que justifique el reporte del esquema. Y así todos los distintos signos distintivos. Por ejemplo, un signo distintivo es que los honorarios estén fijados, los honorarios del profesional, en función del ahorro fiscal. Pero además también que los honorarios sean más elevados de los habituales y se liguen a la obtención del beneficio. ¿Qué son
honorarios más elevados de los habituales. Los honorarios están en función, todos lo sabemos, pues de la capacidad del profesional, de su prestigio, de su conocimiento, de su lex artis, pero establecer un indicio de fraude porque el profesional cobra mucho, porque seguramente es muy bueno, pues es bastante absurdo. Es decir, se está ligando un deber por parte de ciertos profesionales a unos indicios que son muy poco claros y eso se vincula de una manera directa a la posibilidad de que ese comportamiento sea sancionado. Además, lo veremos después, un problema fundamental y esencial desde el punto de vista del secreto profesional, que es algo directamente ligado al deber de confidencialidad por un lado y al derecho de defensa cuando el que interviene es un abogado, derecho de defensa del cliente por el otro. No sé si continuamos ahora o seguimos viendo otras vertientes de los derechos del contribuyente o quieres, Carlos, hacer alguna puntualización de lo que he dicho. Bueno, son muchas las cosas que se pueden decir. No sé qué tiene en mente Luis José. No. Qué bárbaro. De verdad, estamos todos expectantes de que siga esta conversación. Ya están empezando algunas preguntas. Si me permiten nada más, muchísimas gracias a nuestros visitantes, asistentes a este panel de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, de Monterrey, por ahí nos escriben, por supuesto, de la Ciudad de México. Bienvenidos todos, muchas gracias. Si te parece, Carlos, entonces damos paso a tu exposición, pero verdaderamente que empezamos muy agradable, muy deliciosa esta charla. Sí, hay muchas cosas que decir. Aprovecho de abonar el terreno a lo que decía César. Hay una discusión pendiente sobre la incidencia que tiene algo que se pretende que es un sistema de alerta temprana respecto de la formación y la permanencia del mercado de oferentes de planificación fiscal, no agresiva, de planificación fiscal, puesto que la indeterminación en el objeto a la que hacía referencia César ciertamente incide negativamente sobre la capacidad del mercado de ofrecer servicios de planificación fiscal, que es perfectamente legítima, economía de opción, y a su vez pretende limitar no solo a la oferta, con una acción indiscriminada de esta declaración, sino a su vez al mercado de demanda. Se pretende inhibir la planificación fiscal, lo cual ya de entrada pone de relevancia problemas en libertad económica tanto para intermediarios como para contribuyentes, pone de relevancia problemas de no autoinculpación, toda una serie de garantías que ciertamente van a ser objeto de análisis posterior. Yo quisiera dedicar estos poco más de 6 minutos que tengo para conversar con ustedes en esta primera oportunidad para tocar algunos de los problemas que derivan precisamente de la deficiente proporcionalidad que deriva de este sistema de alerta temprana por la aplicación de sanciones. Y en este sentido vale la pena volver a Acción 12. Si lo que se pretende, como lo decía Acción 12 y como lo ratifica la exposición de motivos de DAC 6, es que la declaración informativa de esquemas fiscales lo que pretende es ser un medio de gestión de riesgos, es un mecanismo meramente informativo, que por eso no afecta a la confianza legítima ni supone un conocimiento previo de la administración del esquema a los efectos de la determinación de responsabilidades tributarias. Entonces surgen una serie de preguntas. Primero, respecto de bien jurídico. En el derecho sancionador tributario lo que se protege tradicionalmente es o la función de determinación o el crédito tributario ya existente. Por su propia naturaleza, las obligaciones de reporte van a recaer sobre actos jurídicos que todavía no se han realizado, hechos imponibles futuros. Con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿qué se quiere proteger aquí? Se quiere proteger aquí la capacidad del derecho de la administración a conocer las alternativas de negocio del contribuyente. Desde el punto de vista, ya eso, desde el punto de vista de proporcionalidad, nos plantea nuevas dudas. ¿Eso supone acaso el uso del derecho sancionador para una herramienta meramente estadística, afectando la idoneidad propia derivada del principio de proporcionalidad? Cuando se habla de necesidad, es necesario adelantar
la punibilidad de la actividad relevante a fines tributarios del contribuyente a estadios previos a la realización del hecho imponible, en una dinámica que se parece mucho a aquella que los penalistas denominan derecho penal del enemigo. Y respecto de la proporcionalidad en sentido estricto, hay definitivamente un problema respecto de las cuantías de las sanciones. Si uno ve, por ejemplo, en Polonia estamos hablando de que la mayor sanción que podría imponerse por obra de la aplicación de la directiva puede llegar casi a los 3 millones de euros, que es una cantidad pues bastante significativa. Eso aunado a la existencia de penas compuestas, a la existencia de penas astreintες aplicables, típicas de las medidas cautelares aplicables por cada día de incumplimiento en el deber de reporte. En lo que se refiere a culpabilidad, tenemos problemas de establecimiento de pena fija, lo que no permite la valoración de la reprochabilidad del acto a fines del establecimiento de la responsabilidad. Y lo que a mi juicio es quizá lo más grave, el empleo de las llamadas sanciones indirectas o impropias. La vinculación de las obligaciones de reporte a la pérdida de beneficios, legítimos o no, derivados de economía de opción o no, derivados de la implementación de una planificación fiscal no reportada o reportada deficientemente. A esto se suman problemas de no autoinculpación y se suman problemas de comunicabilidad de la prueba al proceso penal que, como probablemente, seguramente vamos a discutir posteriormente, hay una norma específica del Código Fiscal de la Federación que ataca este problema, pero que es cuando menos discutible su eficacia real. Los tipos sancionables pasan en términos generales por la omisión de presentación de la declaración, la presentación defectuosa, sea por tardía, por incompleta o por incorrecta de la declaración, la falta de comunicación o comunicación defectuosa a los involucrados de la presentación de la declaración. En esto son relevantes los tipos que están asociados al proporcionar el número de identificación del esquema reportable como mecanismo de referencia cruzada para la administración, y sobre todo aquellos tipos asociados ya directamente a la determinación del tributo que podría causarse con base en la implementación del esquema reportable, no atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad fiscal, o el asesorar, en el caso concreto de la fracción primera del artículo 89 del Código Fiscal, el asesoramiento, el aconsejar, el prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución. Respecto de las sanciones, por lo menos a nivel europeo, destacan por su desproporción los casos, como ya les mencionaba, el de Polonia, cuya sanción máxima derivada de la aplicación de la normativa de transposición de DAC 6 es de 2.272.000 euros. Los Países Bajos, la sanción máxima es de hasta 830.000 euros. En Luxemburgo hablamos de un máximo de 250.000 euros. Y el Reino Unido, que si bien no es ya parte de la Unión Europea, pues es uno de los padres de la criatura, pues precisamente el sistema DOTAS sirvió de una de las bases para el diseño del esquema de reporte obligatorio, y donde la sanción máxima es de hasta 1.112.543 euros. A este respecto, como comentario final de esta parte introductoria, vale la pena mencionar al artículo 201 del Código Fiscal y la relación que tiene este artículo con el derecho, el privilegio a la no autoinculpación y los problemas de comunicabilidad de la prueba que de él dimana. De acuerdo con el artículo 201 del Código Fiscal, la información obtenida a través de la declaración de esquemas reportables nunca, en ningún caso, podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible comisión de delitos fiscales, salvo el caso de la alteración de medios de control de cumplimiento de obligaciones tributarias y el tráfico de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Esto llama ciertamente la atención porque, sobre todo considerando que el sistema está diseñado para prevenir, para detectar planificación fiscal agresiva, eventualmente de naturaleza delictiva,
eso supone una precalificación de la prueba, supone una prevaloración de la prueba que excluye del debate probatorio toda una serie de elementos cuyo conocimiento pudiera llevar, por una parte, vamos a verlo desde las dos perspectivas. La primera, a que los partícipes en un hecho potencialmente delictivo se vean legalmente obligados a suministrar la información inculpatoria, algo que contradice a las escasas 2 páginas que dedica Acción 12, a despachar el problema. Y por la otra parte, que si en efecto el artículo 201 tiene plena vigencia, entonces aquellos elementos obtenidos a través de la declaración informativa, de la que pueda derivar la razonable convicción de la comisión de un ilícito, un delito tributario, pues simplemente quedan excluidos del debate probatorio o de la persecución penal, porque de otra manera, de acuerdo con la doctrina del fruto del árbol prohibido, pues toda la investigación quedará contaminada y en consecuencia será imposible atribuir responsabilidad penal a estos sujetos, lo cual abre aristas para el debate que yo considero sumamente interesante, y yo ardo en deseos de escuchar a Alejandro y a mis demás compañeros respecto de los problemas que se van a suscitar por esta figura. Muchísimas gracias, Carlos. Perdón la interrupción. Primero que nada, tengo que decirlo públicamente, veo que están entre los asistentes a este webinar nuestro querido profesor Luis Ortiz Hidalgo, uno de los 3 profesores fundadores del posgrado en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana. Don Luis, bienvenido. Simplemente no quería dejar de señalarlo. Siempre es un honor para nosotros. Y sin más, Alejandro, tus 8 minutos. Adelante. Muchas gracias. Preparé una pequeña presentación. Voy a ver si la puedo compartir. ¿Me permiten un segundito nada más? Lo que pasa es que con el internet no siempre es seguro de que todo funcione perfectamente. Me avisan si ya la pueden ver. Adelante. Perfectamente. Muy bien. Entonces, volviendo un poco al tema de las acciones BEPS, lo que estábamos comentando era, este es el origen inicial que nosotros teníamos. Tenemos nosotros, las autoridades fiscales, ellos iniciaron todo esto porque necesitaban un instrumento para poder evaluar los riesgos, llevar a cabo las inspecciones de una manera más eficiente y eficaz y poder modificar la legislación si fuera necesario. De ahí surgió entonces todo un capítulo que nosotros tenemos nuevo, el capítulo único nuevo que surgió a partir del año pasado, pero va a entrar en vigor a partir del próximo año. Y entonces aquí nos dicen varios elementos para nosotros. Lo que nosotros necesitamos tener en cuenta es qué es lo que se va a considerar como qué es lo que se debe de reportar. Perdón, Alejandro, me parece que nos estás compartiendo tu protector de pantalla. Si no, la voy a dejar de compartir y mejor la voy a dar porque me parece que está me parece que no está siendo tan efectivo mi internet. No está subiendo las imágenes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar es qué se considera como, qué es lo que se tiene que reportar. Lo que se tiene que reportar en México son esquemas, ya sea generalizados o personalizados, cuando un contribuyente obtenga un beneficio directo o indirecto fiscal en México. Entonces, no importa la residencia fiscal que tenga, importan estos elementos. Y de aquí, entonces, surgen otras preguntas. ¿Qué es un esquema? Esa es la primera duda que tenemos. Entonces, el esquema es cualquier plan, cualquier proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación externada expresa o tácitamente para materializar actos jurídicos. Entonces, si llega una persona y me pregunta algo y me dice, oye, no puede funcionar esto, yo no asiento, por ejemplo, entonces inclusive eso puede ser un esquema reportable. ¿Cuáles son los esquemas reportables? Esto nos lo da el artículo 199 y es una lista, me parece que un tanto curiosa de algunos de los elementos. Elegí solo algunos ejemplos para poder hablar de ellos. Por ejemplo,
Uno son los actos para transmitir pérdidas a personas distintas de las que la generaron. Entonces, nosotros tenemos ciertas limitantes para poder transmitir pérdidas, por ejemplo, en una fusión de sociedades. Pero lo que surge la idea es, entonces, ¿por qué ponen estas limitantes sobre los actos de transmitir pérdidas? ¿Quiere decir más bien que la transmisión de pérdidas se va a considerar como un acto agresivo de planeación fiscal? Quizá entonces se debería decir claramente eso y no establecerlo de otra manera, porque me parece que lo que puede suceder con todos estos esquemas reportables es que al final de cuentas un funcionario los va a analizar y en manos de ese funcionario va a quedar decidir si fue agresivo o no agresivo. Entonces, es una herramienta que no da certeza, al menos para los contribuyentes. Otro ejemplo importante. ¿Qué sucede con las operaciones con partes relacionadas cuando existe una reestructura donde no hay contraprestación? Eso es la fusión de sociedades, por ejemplo, que nos lo permite expresamente nuestra legislación. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que reportar algo que ya de por sí existen avisos para mencionar sobre todo esto y la funcionalidad de la ley está hecho para que así sea? Otro es para que se transmitan uso o goce temporal de bienes por servicios. ¿Por qué está mal esto? Entonces, si pareciera como que entonces yo no puedo prestar servicios o está muy mal visto prestar servicios a cambio de que se transmita un bien. Quizás es por la falta de elementos que tiene la propia autoridad para poder fiscalizar, pero no debería ser en sí mismo esto estigmatizado. Igual existe cuando existe una transmisión de activos, que ya se hayan depreciado y se venden a una parte relacionada. ¿Qué está mal en eso? ¿Por qué llevar a cabo esto no puede ser correcto? Llevar a cabo operaciones para obtener utilidades fiscales y que cuando se tienen pérdidas. Entonces, si yo tengo pérdidas fiscales pendientes y se van a vencer mis pérdidas y busco alguna manera de generar utilidades, lo tengo que reportar porque es un esquema abusivo. La verdad es que estoy en todo mi derecho. Y cuando se considera que está por terminar, cuando falta un año, cuando faltan 2 años, cuando faltan 3 años, esta ambigüedad da mucha incertidumbre para los contribuyentes. Tenemos otros elementos que me gustaría también introducir. Cuando se entiende que son generalizados, los que se comercializan de manera masiva, con nula o mínima adaptación, y están los personalizados, que podríamos decir que son los trajes a la medida, que son para las circunstancias particulares que tienen los contribuyentes. Esos son. ¿Cuándo se considera que existe un beneficio fiscal en México? Existe este beneficio fiscal en México cuando exista cualquier elemento, una reducción, una limitación, extensiones, no sujeción, ajustes, acreditamientos, recaracterización, cualquier elemento de este tipo va a ser suficiente para que consideremos que existe un beneficio fiscal en México. Y los que deben de reportar, por ahí había una pregunta que vi ahorita rápidamente en el chat que decía, ¿quiénes son los asesores fiscales? ¿Es aquella persona que participe en uno de los elementos o tiene que ser de todos los elementos? El asesor fiscal es la persona física o la persona moral que en el curso de su actividad realice la asesoría fiscal y sea responsable del diseño, comercialización, organización, implementación, administración de esquemas reportables. A mí me parece que es cualquiera de estos esquemas, que participe en cualquiera de estos elementos y no tienes que participar en todos. Y creo que es lo más recomendable que así lo tomemos para no dejar a alguien por fuera. Y por el otro lado también se considera aquella persona que vaya a poner a disposición estos esquemas reportables para su implementación. Entonces yo tengo ya un producto terminado y se lo estoy ofreciendo a los demás. Y naturalmente, además de los asesores fiscales, nosotros tenemos los contribuyentes. Finalmente, me gustaría solo mencionar 3 cosas. El origen había sido de dotar información a las autoridades fiscales para que ellos pudieran tener herramientas para actuar. Pero esto parece que ya estamos destinando una gran cantidad de recursos de los contribuyentes para que tuvieran esas habilidades las autoridades fiscales. Entonces, es una adición. ¿Y qué están haciendo con el resto de elementos que ya tienen? También lo que comentaba César, estoy totalmente de acuerdo, había tenido un origen internacional y se desvió y se volvió, al menos en México, de una manera nacional. También es un disuasivo para las prácticas nacionales. Y lo que tenemos una pregunta que me queda y que es quizá la gran pregunta que vamos a tener aquí es,
¿qué es una operación abusiva? Y dentro de los esquemas reportables, ¿el ejercicio de mis derechos hace que pueda tener yo un abuso, que haya un abuso de mis derechos y entonces eso hace una operación abusiva? Eso es todo. Muchas gracias, Alejandro. Si le parece, le pedimos a César que retome justamente este punto, a ver qué nos pudiera comentar, y después Carlos, a ver qué nos complementa. Bueno, pues hay un tema que creo que es de gran importancia y lo dejé, digamos, un poco a medias en mi anterior intervención, y que es uno de los argumentos que más se señalan en relación con la DAC 6 y con la obligación, en el caso europeo, pero que por lo que veo en México es una regulación muy similar a la establecida en el ámbito europeo para la comunicación o el reporte de los esquemas de planificación fiscal agresiva, que es lo relativo a el concepto de intermediario y la protección del secreto profesional. En este sentido, que es un punto muy sensible en relación con los derechos y garantías de los contribuyentes, hay que recordar que la Carta de Derechos y Garantías de los Contribuyentes para los países de América Latina, que elaboró el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, el ILAT, incluye en el artículo o en el número 53 el derecho al secreto profesional como condición ineludible del derecho de defensa. Y aquí hay un tema importante. La DAC 6 no consiste, en suma, en obligar al intermediario a declarar un esquema potencialmente abusivo bajo la coacción de imposición de sanciones de naturaleza penal, y hacerlo en muchas ocasiones existiendo un deber de secreto profesional que deriva de los deberes de confidencialidad para con su cliente por parte del intermediario. Y ese es uno de los grandes temas fundamentales de esta obligación de reporte, el juego del secreto profesional. Y aquí se plantean varios problemas que voy a intentar resumir. El primero de ellos es el ámbito del secreto profesional, porque en muchos países, España es uno de ellos, el secreto profesional se liga indefectiblemente al derecho de defensa. Por tanto, lo tienen en este ámbito, en principio, aquellos que actúan en defensa del contribuyente. Por tanto, aquellos que ejercen la profesión de abogado. En España, la Constitución habla de que la ley debe regular los casos en que por razón de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Y se señala además en la Ley Orgánica del Poder Judicial que los abogados deben guardar secreto de los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquier modalidad de actuación profesional. Se habla de los abogados, pero el intermediario no tiene por qué ser abogado necesariamente. Se vincula el intermediario con el asesor fiscal, pero hay países donde la profesión de asesor fiscal va ligado a la condición de defensor tributario y por tanto de abogado, y hay muchos países donde la profesión de asesor fiscal está regulada con un espectro amplio de profesiones que no se delimitan a las de carácter jurídico, y hay países como España donde directamente no está regulada la profesión de asesor fiscal. Por tanto, no todos los intermediarios son abogados, pero hay intermediarios que son abogados y tienen un secreto profesional que en algunos países está consagrado, incluso constitucionalmente. Aquí la cuestión es, ¿ese secreto profesional asiste al abogado solamente cuando ejerce la defensa? Porque es evidente que aquí no hay una actuación de defensa. Cuando se diseña, cuando se desarrolla una operación consistente en una operación de financiación, una estructura consistente en la creación de una holding para gestionar las inversiones en el exterior por parte de una empresa o de un grupo de inversionistas, cuando se diseña una fórmula especial de retribución a un alto directivo, todo esto son esquemas reportables, no se está en el ejercicio de la defensa, se está asesorando. Sin embargo, el secreto profesional se reconoce, en el caso español es así, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en el Estatuto de la Abogacía para todos los ámbitos de la actividad profesional del abogado. Por tanto, habría secreto profesional. A mi juicio, sí hay secreto profesional también en la labor de asesoramiento. Podría dudarse de si ese secreto profesional lo hay en el abogado in-house, como decíamos antes.
Yo creo que también, pero el problema aquí es menor porque el abogado in-house no es propiamente intermediario, porque no es un tercero ajeno al contribuyente. ¿De acuerdo? Pues, dicho eso, también hay que decir que el secreto profesional de los abogados y de los demás profesionales tiene límites. Y señalaba Carlos Güefe una cosa muy importante, un precedente muy importante de la DAC 6, que es todo lo relativo a las obligaciones de colaboración en relación con lo que en Latinoamérica se conoce el lavado del lavado de dinero, en Europa, en España, blanqueo de capitales. En Europa hay una directiva desde el año 2015 que obliga a todos los profesionales, incluidos abogados y asesores fiscales, a reportar a la administración, a un organismo de la administración encargado de la prevención del blanqueo de capitales, todas aquellas operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Es algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Y los profesionales tienen que llevar a cabo ese reporte. Y se entiende que eso es, o que hay detrás de eso, una razón de interés superior que justifica que se flexibilice el secreto profesional en este punto concreto. También en los casos de asesoramiento participativo. En aquellos casos en que el profesional es un coautor de la actividad delictiva o cuasi delictiva, y de esto podremos hablar más adelante, también se flexibiliza el secreto profesional. Por tanto, el secreto profesional puede verse menoscabado o puede verse flexibilizado por la existencia de un elemento de interés superior, como puede ser la necesidad de colaborar con la administración en la prevención de alguna cuestión de interés público. Dicho esto, el siguiente punto es cómo se articula el secreto profesional en la DAC 6. Y ahí entramos en cuestiones más criticables. Porque efectivamente se reconoce que los países pueden dispensar de la obligación de presentar la información, de reportar la información, en aquellos casos en que el intermediario invoque el secreto profesional. Es decir, que cabe dispensar si el intermediario invoca el secreto profesional. Pero en caso de que esto ocurra, la obligación de informar se traslada a otros intermediarios que hayan intervenido en el diseño del esquema, o se traslada al propio contribuyente. Y es algo que tiene que comunicar el profesional al contribuyente. Es decir, el profesional tiene que decirle al contribuyente que va a ejercer su derecho al secreto profesional, que va a acogerse a la posibilidad de quedar eximido de comunicar, de reportar el esquema, y que el esquema va a tener que ser reportado, la obligación de comunicación en ese caso se traslada al contribuyente. Cosa que en principio, dicen, no va a incitar a que muchos profesionales hagan esto. Muchos profesionales preferirán arriesgarse a vulnerar el secreto profesional antes de trasladar esta carga a los contribuyentes, teniendo en cuenta que va a haber otros que no lo vayan a hacer, y eso va a generar distorsiones en el mercado de servicios de asesoramiento. Pero es que además hay otro tema muy importante. La directiva no define el secreto profesional, sino que dice que los países europeos que tienen que implantar esta obligación de reporte pueden diseñar el secreto profesional de acuerdo con sus ordenamientos internos. Lo cual llama poderosamente la atención porque estamos ante una directiva de armonización. Y una directiva de armonización debe establecer los elementos básicos de aquellas cuestiones cruciales, de aquellas cuestiones elementales de la materia que está regulando. Y parece que el secreto profesional es un elemento base, un elemento clave en la regulación de la obligación de reporte. Y es que además el hecho de que los distintos países vayan a regular distintos niveles de secreto profesional de acuerdo con sus respectivos ordenamientos domésticos puede generar situaciones, digamos, casi de competencia desleal para atraer contribuyentes a sus jurisdicciones. Si el estándar de secreto profesional es más flexible, si el estándar de secreto profesional que existe en un país es menos riguroso, es más probable que los contribuyentes acudan a profesionales de ese país porque seguramente será más fácil que accedan a realizar determinados esquemas, puesto que no habrá un secreto tan riguroso y, en este caso, la obligación de comunicar puede verse relativizada. Tema que me parece extraordinariamente importante.
el único caso en España que ya ha hecho una anticipación de lo que va a ser la regulación en el ordenamiento interno de esta obligación de reporte, la transposición de la directiva comunitaria, ya ha avanzado cómo va a articular el secreto profesional. Y lo ha hecho de una manera, o lo va a hacer de una manera bastante curiosa, porque se restringe el alcance de este secreto profesional cuando el asesor lleve a cabo lo que se denomina un asesoramiento neutro. ¿Qué es un asesoramiento neutro? Pues un asesoramiento que consiste simplemente en determinar si el esquema se acomoda a derecho, si es acorde con la normativa jurídica. Prácticamente nos vamos a encontrar ante supuestos de segundas opiniones. Si a mí me dan una opinión sobre una estructura con una holding, con varias filiales, con filiales, con subfiliales, y yo doy simplemente una opinión por escrito de que esa estructura se acomoda escrupulosamente al ordenamiento jurídico, estoy realizando un asesoramiento neutro. Y en la medida en que llevo a cabo ese asesoramiento neutro, tengo secreto profesional y puedo optar por quedar eximido de comunicar. Pero ojo, la ley española también presume que todo intermediario que sea promotor del esquema, es decir, todo intermediario de primer nivel, el que diseña el esquema, el que diseña la operación, el que diseña la estructura, el que diseña el contrato, ese nunca es asesor neutro, ese nunca lleva a cabo un asesoramiento neutro. Y por tanto, respecto a ese tipo de profesional, se imposibilita, se dificulta de manera importante la invocación del secreto profesional, cosa que a mi juicio no tiene ningún sentido. Por tanto, creo que aquí hay cuestiones muy claras en la medida en que el secreto profesional, aunque se le reconoce a los asesores y a los profesionales, singularmente a los abogados, en realidad protege al cliente. Y lo protege en un doble sentido, en el sentido del derecho a la intimidad y en el sentido de la confidencialidad cuando se trata de un abogado, que es esencial para garantizar el derecho de defensa. No puede haber un derecho de defensa, un derecho a la tutela judicial efectiva, si no se garantiza una comunicación adecuada, una interlocución adecuada en términos de confidencialidad entre el cliente, entre el reo, el cliente, la persona implicada en un proceso, la persona que está buscando un consejo jurídico y su abogado. Y por tanto, restringir el secreto profesional no es algo que afecta al profesional, sino que tiene una incidencia muy importante en la privacidad y en el derecho a la defensa de los clientes y de los ciudadanos. César, muchísimas gracias. Están surgiendo muchas preguntas, las agradecemos enormemente. Vamos a tratar de irlas solventando poco a poco. Me gustaría regresar con Alejandro, por favor, justamente con el tema del secreto profesional que pues lo hemos discutido muchísimo en México durante años, e incluso el tema de sanciones los servicios profesionales son complejos y históricamente sabemos el no estar obligados a la colegiación ha llevado también algunos ciertos relajamientos, pero ahora ¿cómo encontrar esta línea tan tenue entre justamente el secreto profesional, esta figura de seguridad para el cliente, como lo decía César, esta institución de seguridad pero también de seguridad para el abogado? ¿Dónde está esa línea, no? Ahora, no sabría cómo replantearlo. El problema que tenemos en México es que la figura que nosotros vemos desde las películas es el attorney-client privilege, que es una facultad que tiene el profesional jurídico que puede oponer en contra de las autoridades. En México, desgraciadamente, está muy tibiamente legislado. Existen varias legislaciones que tratan sobre este tema, pero no suficientemente contundente, y me parece que está dirigido hacia otro lado, hacia lo que había comentado César. Por un lado tenemos una disposición que me parece que es el 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahí sí señala expresamente que en una investigación criminal
no se le puede obligar al abogado a declarar y que sería nula cualquier actuación entonces que se tomara en cuenta. Pero esta es en realidad la que va dirigida en contra de las autoridades, porque existen una serie de disposiciones también que son pues, extremas y que van dirigidas más bien a que el abogado, da hasta vergüenza, pero no vaya a vender información de su cliente a la contraparte, no vaya a caer en el prevaricato. Existe en el Código Penal del Distrito Federal, por ejemplo, ahora Ciudad de México, distrito esa disposición, que existe también en el Código Civil la posibilidad de que se puedan cobrar daños y perjuicios por eso. Y en la parte administrativa, el artículo, el reglamento a la ley, el artículo 5 de la Constitución, el 36, me parece que ahí también lo regula, pero no existe ninguna sanción en torno a esto. En realidad lo que estamos los abogados confiando es en los códigos de ética. Entonces mi conclusión sería, desgraciadamente nosotros no tenemos una institución de secreto profesional suficientemente fuerte, robusta, como la que se tiene en el derecho anglosajón, que está dirigida para oponerse a las autoridades. Nosotros tenemos una institución que está muy tibiamente legislada en unos de los casos y es para los actos criminales, para los casos penales específicamente en la investigación, y para todo lo demás es para que el abogado no venda información de su cliente a la contraparte. Entonces es triste porque ahorita es donde más nos haría falta esa potencia y no tenemos algo que nos defienda a los abogados. Muchas gracias, Alex. A ver, abro una pregunta y es una pregunta que tengo muchísimos años haciéndome, como lo comenté en el anterior webinario que tuvimos hace 3 semanas y lo he preguntado continuamente y lo he discutido con el doctor Gómez Cotero. Yo lo hago desde la lejanía o desde la comodidad del derecho administrativo y por lo tanto exhibo mi ignorancia del derecho fiscal, que quede claro. Siempre que hablamos de planeación fiscal, empiezan a surgir palabras como elusión, evasión, planeaciones perversas, planeaciones mañosas, por utilizar una expresión muy mexicana. Algunos dirán planeación agresiva, incluso que se intenta justificar ética o moralmente una planeación agresiva. No pregunto en cuanto a la cuestión de ética en este momento, ya tendremos un seminario al respecto dentro de algunas semanas, pero hombre, abro el comentario con Carlos. ¿Qué nos dirías de este tema? ¿Cómo hablar de estas planeaciones agresivas también que ya nos adelantaba César, de cara al tema de esquemas reportables? A ver. Mira, aprovecho de hacerle, antes de que él mismo lo diga, aprovecho de hacerle la promoción al doctor García Novoa, relator general de las 24ª Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario en ese tema en específico. Y ya desde ese entonces, ya desde mucho antes, esto es básicamente uno de esos cuentos de nunca acabar de la tradición latinoamericana. Esto es un tema sobre el que se escribe, se piensa, se habla, y muy difícilmente vamos a llegar a una conclusión definitiva. Creo que hay un terreno básico sobre el que podemos partir. Tú puedes trazar una línea, una progresión que va de la legalidad a la ilegalidad, del acto claramente lícito, conforme a derecho tributario, al acto claramente ilícito. Y hay una zona gris más o menos amplia, que en términos generales es lo que la doctrina, con muchas discusiones, la discusión terminológica, aquel famoso aguijón semántico del que hablaba Ronald Dworkin, en este tema es inagotable. Se habla de elusión tributaria, aquellos actos que en la teoría general del derecho uno llama abuso de derecho, donde básicamente dentro de los esquemas formales que permite el derecho, se abusa del espíritu y razón de la normativa, no solo fiscal, sino fundamentalmente del ejercicio de la libertad negocial y de la libertad contractual que permite ordenar los negocios. Y ahí es donde surgen una serie de figuras: negocio indirecto, fraude de ley, simulación, abuso de formas, y pare usted de contar los nombres que hay. La OCDE, cuando fue a diseñar esto, cuando se fue a sentar
a diseñar Acción 12, en lugar de utilizar este aparato conceptual ya existente, lo que hizo fue agregar un concepto más al problema. Decir, bueno, nosotros vamos a perseguir la planificación fiscal agresiva. Y si ustedes me perdonan el venezolanismo, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es planificación fiscal agresiva? ¿Dónde cabe eso? ¿Qué es? Es elusión. Es el puro abuso de forma. Engloba la simulación. Uno pudiera, para resumir, y sin prejuicio de la mejor opinión que puedan tener mis compañeros, uno podría tratar de encuadrar el concepto planificación fiscal agresiva en el de elusión. Y uno dice, bueno, uno tiene un sitio más o menos seguro del cual partir. Pero eso en este campo no genera, básicamente no nos resuelve nada, nos deja exactamente en el mismo lugar. Sobre todo porque por su propia naturaleza, por su característica de sistema de alerta temprana, las reglas de reporte obligatorio tienen que abarcar necesariamente operaciones legítimas, porque solo presuntivamente es que yo tengo que tomar todo y tomar aquellas señales que me indiquen que posiblemente exista un elemento que pueda inducir a pensar que en esa operación pueda haber abuso de derecho, pueda haber elusión. Y ahí es donde está la indeterminación en el objeto de la que hablaba César hace unos minutos. Y donde básicamente es, bueno, pero es que aquí están cayendo tirios y troyanos. Es que aquí, a la hora del control administrativo sobre el ejercicio de la libertad negocial del contribuyente, y nótese cómo lo digo, voy a terminología del derecho administrativo, estamos hablando de una limitación de una técnica potencial de limitación administrativa de derechos, en el sentido en el que usan el término Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, donde el monitoreo del ejercicio de la libertad negocial por el contribuyente va a incidir tanto a la planificación fiscal legítima, válida, economía de opción, como a la que no lo es, sin un elemento claro por la indeterminación de las señas distintivas que viene de su naturaleza, son indicios que producen una serie de efectos colaterales que en un contexto como el que estamos analizando son ciertamente peligrosos y que a mí me parece, además de los severos límites al secreto profesional, suponen a grandes rasgos, no quiero tomarme más tiempo del necesario, suponen a grandes rasgos un mecanismo que, aunado a la desproporción de las sanciones aplicables para lo que se supone que es un sistema de monitoreo, es un sismógrafo lo que tenemos aquí, es lo que pretende ser, es lo que se dice ser esto. Va a llevar primero al riesgo de que se configure una suerte de técnica autorizatoria indirecta, donde la administración tributaria, interpretando lo que hace el contribuyente, pueda pretender de una manera u otra limitar la actividad del contribuyente al extremo de constituir a los esquemas reportables como una suerte impropia de autorización indirecta, limitando al extremo que puede llegar a negar la libertad económica del intermediario, que ante una situación de esta, básicamente, y considerando que el ámbito de protección de su ejercicio está limitado al que César llamaba asesoramiento neutral, se va a ver prácticamente amordazado, limitado, al extremo que va a ser muy difícil practicar planificación fiscal legítima, porque no hay elementos claros de diferenciación entre una figura y la otra, por la propia naturaleza de lo que aquí se quiere controlar. Y eso supone además, desde el punto de vista del contribuyente, limitaciones serias a su capacidad de organizar sus negocios para optimizar su costo fiscal, con la incidencia en posibilidades de participación y de permanencia en su mercado relevante, de pérdida de competitividad, de para decirlo en una palabra, la barrera de entrada que impone la administración indirectamente a través del sistema de esquemas reportables al intermediario. Y finalmente, bueno, ¿qué valor probatorio tiene todo esto? Ahí se están acumulando elementos de prueba de hechos imponibles futuros que potencialmente van a constituir hechos imponibles. ¿Cómo se va a valorar esto?
¿Qué tipo de control hay sobre la prueba que así se está constituyendo? ¿Hay acaso actividad, hay participación del contribuyente en la formación de la voluntad administrativa destinada a determinar que una determinada tendencia, una determinada conducta de planificación constituye planificación fiscal agresiva? Nada de eso está respondido. Pareciera de la práctica que la respuesta es negativa, con la consecuencial limitación todavía mayor al ámbito de derechos de los contribuyentes. Y cuando eso lo sumamos a la situación que, por ejemplo, nos plantea junto con la Carta de Derechos del Contribuyente del ILAT, en la práctica, la información estadística levantada por el Observatorio para la Protección de los Derechos de los Contribuyentes del Buró Internacional de Documentación Fiscal, uno constata que situaciones como que, por ejemplo, hay países latinoamericanos, muy concretamente el caso de México, de acuerdo con el anuario 2019, en el cual no se garantiza en la práctica el ejercicio del secreto profesional, no hay salvaguardias prácticas, así lo reportaron los reporteros mexicanos, de la garantía de este derecho, y no hay mecanismos de autorización judicial que permitan la protección ni del hogar doméstico ni de la información que en el curso de una visita domiciliaria pueda ser recabada por la administración tributaria con fundamento en la información contenida en un esquema reportable, lo cual, en resumen, configura un panorama francamente desalentador, preocupante. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad está increíble la charla, está deliciosa la charla con todos ustedes. ¿Puedo intervenir una pequeña cosa? Por supuesto, César. Sí, vamos a ver. Estamos en una... como Carlos, con muy buen criterio, habló del aguijón semántico de Dworkin, pues Dworkin decía aquello de que las disputas jurídicas de verdad se refieren a los casos difíciles. Por tanto, aquí que estamos teniendo una disputa, que no es en realidad una disputa, sino un intercambio de pareceres, estamos ante un caso difícil que es la interpretación de la directiva en el caso europeo y de la obligación de reporte. Yo quería apuntar dos puntos que me parecen muy importantes también, insistiendo en las derivas más peligrosas, las derivas que a mí me parecen más peligrosas de esta obligación de reporte tal y como se ha establecido en la directiva europea. La primera es el impacto que va a tener ese ánimo o esa intención de generalizar a todos los sujetos implicados. Como decía yo al principio, la definición que se da de intermediario es amplísima y, por tanto, de obligado a reportar es amplísima, hasta tal punto de que llega a caer en la incoherencia la directiva de que se establece la obligación de informar, lo decía yo antes, incluso a los intermediarios que lleven a cabo lo que se llama un asesoramiento parcial. Aquel intermediario que haya intervenido en un asesoramiento parcial tiene la obligación de reportar. Pero probablemente nos vamos a encontrar ante la situación de que el intermediario, que el profesional que ha intervenido en un asesoramiento parcial, no tenga conocimiento de la totalidad del esquema. Al que interviene en un asesoramiento parcial, pues se le da, normalmente se le hace partícipe de una parte del esquema. Imaginemos pues un esquema de una estructura, con lo que estamos poniendo antes como ejemplo, de una estructura con una holding, con varias filiales, con una trader, con una sociedad patrimonial, con una sociedad en la cual van a estar los intangibles de un grupo empresarial, y un profesional interviene para hacer un reporte sobre precios de transferencia y solo interviene en eso. Lleva a cabo un asesoramiento parcial de un aspecto fragmentario del conjunto de la estructura y no va a conocer toda la estructura, no va a tener conocimiento de la totalidad del mecanismo. Sin embargo, se le obliga, bajo sanción, a informar. ¿A informar de qué? Primera contradicción, a veces nos encontramos ante un riesgo evidente de caer en un imposible jurídico que además sirve para tipificar o sirve como presupuesto de una sanción, como apuntaba Carlos. Y lo segundo que a mí me parece especialmente preocupante es que aquí se habla mucho de las consecuencias del incumplimiento del deber de reportar,
y que ese incumplimiento del deber de reportar se va a vincular a una sanción, se va a ligar a una sanción porque el incumplimiento es sancionable, pero no se especifica cuáles son los efectos del cumplimiento. Sobre todo, y es algo que también apuntaba al principio Carlos, aquí se está dando prevalencia al principio de transparencia, y el principio de transparencia incluso por encima de otros principios e incluso por encima del derecho a la seguridad jurídica. La cuestión es, ¿qué efectos tiene el cumplimiento? Yo voy a comunicar un esquema, una estructura, un hecho imponible que todavía no se ha realizado. ¿Con qué efecto? Eso no es un debate baladí, no es una pregunta absurda, no es una pregunta carente de importancia, porque eso determina la razón de ser de la propia obligación de información. ¿A qué efectos establece la obligación de información? La DAC no lo dice. Y no sabemos si esto va a ser simplemente para gestionar riesgos fiscales o si esto va a ser el presupuesto para iniciar actuaciones de fiscalización y comprobación de los contribuyentes en el futuro. O simplemente para definir profiling taxpayers, es decir, perfiles de contribuyentes, que es una parte importante de la relación cooperativa. ¿Para qué? ¿Para qué esta obligación? ¿Qué se va a hacer con esa información y con qué finalidad se está recabando, se va a intercambiar y se puede utilizar? La parte del intercambio, además, plantea muchos problemas, porque el intercambio es una segunda fase, una vez informado del esquema, una vez reportado, ese esquema puede ser intercambiado mediante un mecanismo de intercambio de información que al fin y al cabo es lo que incluye las directivas, las DAC son básicamente directivas de cooperación y por tanto esta obligación es para ser intercambiada, esta información es para ser intercambiada. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese intercambio? Porque el intercambio de información es otra fuente de inseguridad y de potencial riesgo para los derechos del contribuyente. Derecho de participación, derecho de ser notificado, derecho de alegaciones, derecho de poder ser informado de la información que se está reportando, en qué términos se está reportando, para qué se está reportando, incluso la posibilidad de que yo pueda interponer recursos. Bien, esa es una de las cosas que quería comentar o una de las cosas que quería puntualizar. Muchísimas gracias, César. Verdaderamente creo que estamos en una charla que podríamos seguir aquí muchas horas. Yo me quedé con muchas preguntas en el tintero, comentando ahorita con los amigos también del posgrado en Derecho, el maestro Raúl Bolaños, con el doctor Gómez Cotero. Bueno, hay un montón de cosas que nos gustaría seguir discutiendo. Desafortunadamente, los tiempos de la universidad son celosos. La universidad tiene otras actividades, estamos transmitiendo desde la cuenta institucional de la universidad, tenemos ya el tiempo bien encima. Antes de darles la despedida, antes de agradecer su participación, no está por demás mencionar la presencia del doctor Pedro Carrasco entre los asistentes, miembro del comité científico del proyecto Vía Tributaria. Nos da muchísimo gusto tener aquí a Pedro. No me resta más a mí agradecer a César, Alejandro, Carlos, su participación en este diálogo. Me parece que una buena actividad académica, una actividad científica, esta discusión como la que hemos tenido, tiene que saber dejarnos con más dudas que con respuestas. Y de eso se trata, ¿no? De activar, incentivar la curiosidad, incentivar la mente, incentivar seguir estudiando, seguir preparándonos todos, por supuesto. No me resta más que agradecerlos y le cedo el uso de la voz al maestro Raúl Bolaños, quien nos dará el mensaje de despedida de este webinar. Nuevamente, muchísimas gracias. Me quito el sombrero ante los tres de su participación y verdaderamente con la enorme pena de no poder continuar en este momento. Gracias, muchas gracias. Muy amable, doctor Béjar, doctor Gómez Cotero, a ambos que son los artífices, la mano que mece la cuna, dirían por ahí, que nos han llevado y conducido, primero con 5 tomos, los 5 tomos que se crearon ya desde hace pues prácticamente 3 años y que se dieron a luz gracias a los esfuerzos coordinados por ustedes y por, bueno, la gente que quiso participar y apoyarnos. Quiero agradecer evidentemente a don César García Novoa la gentileza y la bonomía de su tiempo y de su dedicación. Bueno, ¿qué digo?
de mi querido Carlos Huefe. Un placer transmitiendo desde Portugal. Bueno, el doctor García Novoa desde España. Carlos Huefe desde Portugal. Mi querido Carlos, un gusto y un placer escucharte, como siempre, y poder verte a la distancia, pero con un cariño muy particular. Y bueno, mi queridísimo don Alejandro Barrera, siempre un placer también escucharte. He estado en otras oportunidades pudiéndote oír y verdaderamente, pues bueno, exquisito toda esta charla. Lamentablemente tenemos corto tiempo. Y bueno, pues yo, disculpen lo que voy a comentar, pero bueno, parece ser, no sé si como tranquilidad, pero mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues porque estamos agobiados en nuestro país, mi querido Alejandro, con toda esta situación que es muy, muy preocupante. Pero bueno, en España, bueno, lo que también nos hizo favor de manifestar, mi estimado Carlos, pues al parecer todos estamos en la misma situación, en la misma problemática. No es ningún consuelo, me queda claro, pero bueno, pues es terrible esto, ¿no? Se nos olvida tristemente que la OSDE, pues es ese club selecto de fiscos a nivel mundial, que en parte tienen algo de razón, parten de premisas efectivamente de temas de abuso, etcétera, pero por otro lado, pues creo que también el abuso y la falta de atingencia en algunos casos de parte de algunas autoridades tributarias a nivel internacional, pues bueno, sobrepasan cualquier cuestión y sobre todo no atienden a la justicia, sino más bien parece ser un mal endémico al tema meramente recaudatorio. Y bueno, pues les agradezco en serio a cada uno de ustedes el favor de su tiempo, de todos sus conocimientos, de lo que nos han hecho favor de aportar. Por supuesto, y bien importante también, a toda la gente de apoyo, a Adriana González, Male también, por favor, muchísimas gracias a nuestra querida institución que nos permite hacer este evento y tenerlos a todos ustedes tan lejos, pero a la vez tan cerca en esto que, como dijo el maestro Félix, que pide y ofrece una disculpa por tener que retirarse, pero que, bueno, es dentro del marco de los 50 años de conmemoración de nuestra querida Facultad de Derecho, pues bueno, cobra un realce muy especial porque, por cierto, Vía Tributaria se inició como un acto de conmemoración de los 50 años de la universidad, hace 3 años precisamente, y ahora estamos festejando y celebrando a la distancia, pero haciéndolo con mucho corazón, los 50 años, los primeros 50 años de esta Facultad de Derecho, de la cual estamos verdaderamente orgullosos. Bueno, pues, y también lo más importante, a todos y cada uno de los que han estado presentes siguiendo esta transmisión, les agradecemos enormemente su interés, el que estén continuamente siguiéndonos. Va a haber más, como lo señaló el maestro Todd en su momento, más de estos webinars. Va a haber 2 en noviembre específicamente, uno me parece en diciembre. José de Jesús, corrígeme si estoy equivocado. Y bueno, pues continuaremos con tan trascendentes temas y que cobran cada vez mayor relevancia. Y se nos quedaron en el tintero cuestiones que van con los esquemas reportables, como en la ciudad, en el país, perdón, los criterios no vinculativos. Perdón, algo que a mí me duele muchísimo, las cláusulas habilitantes, o bueno, ahora la cláusula antiabuso, que ya tiene consecuencias penales para 2021, qué sé yo, una serie de cuestiones. Pero bueno, ahondaremos en los siguientes webinars en toda esta cuestión. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor García Novoa, doctor Huefe, maestro Barrera Fernández, doctor Béjar, doctor Gómez Cotero, y a todos y cada uno de ustedes. Cuidémonos mucho. Está el tema de la pandemia, pues bueno, preocupante, pero cuidándonos y responsabilizándonos nosotros y por nuestros seres queridos, vamos a estar bien. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, Raúl. Nada más antes de cerrar, y de mi parte también agradecer a toda su participación, tanto panelistas como público, invitarlos al próximo webinar, que va a ser el próximo 5 de noviembre, con un tema muy vinculado con que es la responsabilidad de los asesores fiscales. Con ello, pues damos por terminado el webinar del día de hoy y buenas tardes a todos.